Y cualquier duda, vayan parando. Ah, espérenme, no compartí pantalla. Ahí sí. Ya. Voy a agachar esto. Acuérdense que tienen disponibles para ustedes mismos sacar el... Sí, son poquitos. No sé si es por la hora. Pero bueno. Ya chiquillos, si van teniendo duda, acuérdense, pueden prender su micrófono o pueden escribir al chat. Ya, hoy día vamos a ver compuestos orgánicos. Vamos a ver los distintos hidrocarburos, los alifáticos, los aromáticos y los cíclicos o alicíclicos. ¿Ya? Cualquiera de esos dos nombres es correcto. Ya. ¿Qué son los hidrocarburos? Son sustancias orgánicas compuestas únicamente por carbono e hidrógeno. ¿Qué está cantando? Ya, gracias. Los hidrocarburos son sustancias orgánicas que están compuestas solo por carbono e hidrógeno. Principalmente vienen de la industria del petróleo. ¿Ya? El diésel, la gasolina son hidrocarburos. Bueno, aquí les acabo de decir eso, pues vienen del petróleo y gas natural. Entonces tenemos carbonos e hidrógeno. Solamente eso es un hidrocarburo. Hasta ahora. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Tenemos aromáticos, que son los derivados del benceno, que es este elemento que está acá. Alifáticos, que tenemos alcanos, alquenos y alquinos. Y cíclicos, que si lo ven, forman una pequeña estructura geométrica que tiende a ser carbonos de 6 carbonos, 5 carbonos, pueden haber de 4 o de 3, pero son más inestables. Deja ver si está ahí pegado. Ya, espérame, la mando al tiro. Ahí va. Ya. Entonces, como les decía, tenemos distintas clasificaciones. Cíclicos, que son generalmente de 5 formas de 5 o 6 carbonos, pueden haber de 4 o de 3. Aromáticos, que son derivados del benceno, y alifáticos, que son alcanos, alquenos o alquinos. Estos son lineales. ¿Ya? Hasta ahora. Estas estructuras pueden mezclarse. Por ejemplo, en este elemento que está acá, tenemos una estructura cíclica, además de un alcano y otro alcano. ¿Ya? Entonces no necesariamente un ciclo va a estar solo. Ya. La clasificación, entonces, como le había dicho, tenemos los aromáticos que vienen del benceno, los alifáticos, que pueden ser saturados o insaturados. Los saturados pueden ser alcanos, acíclicos o cíclicos, y los acíclicos, o sea, que no forman un ciclo, no forman esa estructura de 6 carbonos o de 5 carbonos que vimos antes, pueden ser lineales o ramificados. ¿Habían visto esto ustedes ya en el colegio? ¿Sí? Ah, ya, súper. ¿No? Ya.
Pero digo, es la misma cosa. No sé quién está hablando, por favor revisen su micrófono si no van a comentar algo. Ya. Todos este grupo de hidrocarbono, de elementos hidrocarbonados, tienen una manera particular de nombrarse. Esa manera particular de nombrarse está generada por la UPAC, que es un grupo de químicos que encontró la mejor manera de nombrarlos para que a nivel mundial todos digamos los elementos químicos de la misma manera, las estructuras químicas, perdón, de la misma manera. Por ejemplo, si ustedes ven esta estructura súper grande que está acá, este es el nombre que le da la UPAC. Beta, D, galactopiranosil, ven, es bien largo. Pero nosotros lo conocemos como lactosa. ¿Ya? Pero si ustedes le dicen lactosa a otra persona, no sé, que habla otro idioma, probablemente no va a saber de qué están hablando. Pero si nombran el nombre de la UPAC, siempre se va a saber que es la misma estructura. ¿Ya? ¿Cómo nombrar entonces según la UPAC? Ocupamos prefijos que vienen de la cantidad de carbonos que tiene la estructura que vamos a nombrar y sufijos que denotan los grupos funcionales o las características de la familia. Apaguen el micrófono, los voy a apagar a todos. Ya. Vamos a partir entonces con los hidrocarburos alifáticos lineales y cíclicos. ¿Ya? Aquí tenemos al lineal, un hidrocarburo alifático lineal, uno ramificado y algunos cíclicos. Los alcanos. Los alcanos, como este, tienen solamente enlaces, o sea, enlaces saturados. ¿A qué se refiere con enlaces saturados? Que son enlaces simples. Enlaces únicos, no dobles ni triples. ¿Ya? A esto se refiere que es un elemento saturado. Tiene enlaces simples solamente. Y cada carbono de una estructura de un alcano tiene una hibridación sp3. Para nombrar los alcanos se consideran dos aspectos. Primero, el número de átomos que componen la cadena principal y después el tipo de la cadena. ¿Es lineal, es ramificada o es un ciclo? Ya. Por ejemplo, esta estructura que tenemos acá la podemos ver en su manera extensa o la podemos ver de esta manera. Entonces primero numeramos todos los carbonos que tenemos. ¿Ya? Esto, acuérdense que es lo mismo que esto. Solo que acá nos indica los hidrógenos que tiene a los lados, mientras que acá no nos indica, pero cada punto corresponde a un carbono. Y como sabemos que los carbonos tienen que tener unión a 4 elementos, sabemos que va a estar unido. En este caso a 3 hidrógenos, en este caso como está unido a los otros 2 carbonos, va a estar unido a 2 hidrógenos. ¿Ya? Entonces primero numeramos los átomos de carbono. En base a eso nombramos el compuesto. Como estos, con enlaces simple e hibridación sp3, son de las familias de los alcanos, el prefijo va a corresponder a la cantidad de carbonos que tengan y el sufijo va a ser ano, de la familia alcano. ¿Ya? Este entonces, como tiene 5 carbonos, es un pen y la familia es ano. Entonces, este elemento se le llama pentano. ¿Cómo vamos hasta ahí todos? ¿Bien? Ya, súper. Bien, ya. Un enredo extraño. Voy a brevemente repetir lo que habíamos conversado antes de que llegaran los que se unieron ahora, ¿ya? Hoy día vamos a ver hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias que están compuestas únicamente por carbono e hidrógeno. ¿No pueden escribir? Ah, ya, entonces yo no estoy en Discord. Ya, ya, sigamos. Entonces, hidrocarburos, formados solamente por carbono e hidrógeno. Tenemos aromáticos, que son derivados del benceno, únicamente del benceno. Cíclicos, que tienen estas formas pentagonales o hexagonales, y alifáticos, que son lineales o ramificados, pero no tienen forma.
Estos elementos pueden mezclarse entre sí, por ejemplo, aquí tenemos composición lineal y aquí tenemos estructura cíclica. Y para nombrar a estos hidrocarburos, la asociación UPAC propone distintas herramientas basadas en el prefijo, que se refiere al número de carbonos, y sufijo, que se refiere al grupo funcional o a la característica de la familia, como por ejemplo la lactosa, cuyo nombre UPAC es este que está acá abajo. Los hidrocarburos alifáticos lineales y cíclicos se dividen en alcanos, alquenos y alquinos inicialmente. Los alcanos son saturados, esto quiere decir que tienen solamente enlace simple, como acá, el butano y el metilbutano, y todos los carbonos tienen hibridación sp3. ¿Ya? Para nombrarlos se considera el número de átomos que contiene la cadena y el tipo de cadena. Entonces, para nombrar alcanos lineales, que son los más sencillos de nombrar, se enumeran los átomos de carbono según la fórmula estructural que nos den, la extendida o la lineal. Numeramos todos los carbonos. Entonces, el prefijo viene de cuántos carbonos tienen. Esto tiene 5, entonces pent, y como es un alcano, el sufijo es ano. Entonces, esto nos indica que este elemento es de la familia de los alcanos y tiene 5 carbonos. Les dejé esta tabla para que estudiaran con cómo se nombran hasta 10 carbonos. Los alcanos tienden a ser máximo de 15 carbonos. Después ya empieza a costar mantener la estructura. ¿Ya? Entonces los prefijos aquí se los ponen met para 1, et para 2, prop para 3, but para 4. Esto no estoy segura si es latín, algo así. Los prefijos, y todos finalizan con ano porque son de la familia de los alcanos. ¿Ya? Y además tenemos la fórmula del esqueleto y la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Sí? Súper. Ya. ¿Qué pasa cuando son ciclos? Los ciclos, los alcanos cíclicos, tienden a ser de 5 o 6 carbonos. ¿Pueden ser de menos? Sí, pero son más inestables. Los de 3 carbonos son los más inestables. Entonces, por eso no se ocupan tanto en este tipo de cosas, porque tienden a romperse más rápido. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que se hace? Numeramos los carbonos de la estructura que nos dan. Si la estructura forma un ciclo, o sea, vemos esta forma, o la forma hexagonal, que son 6 carbonos, sabemos que es un ciclo. Entonces, ¿cómo se nombra el compuesto? Tal cual como se nombra un alcano, pero se le antepone el término ciclo. En este caso, este es un ciclo, 5 carbonos pent, y como es un alcano, finaliza en ano. Entonces, esta es la misma estructura base que vimos anteriormente, solo que está ciclada. Aquí le pongo distintos ejemplos de 3 a 7. ¿Ya? Son los mismos prefijos. Agregamos el ciclo, prefijo, sufijo de la familia. ¿Vamos bien hasta ahí todos? ¿Sí? Ya. Seguimos avanzando. Aparte de los alcanos, tenemos alquenos y alquinos. Los alquenos es cuando tienen un doble enlace y el alquino es cuando tiene un triple enlace. Para poder nombrarlos tenemos que considerar dónde está este doble o triple enlace. Recuerden que cuando tenemos un enlace simple, hablamos de un elemento con enlaces saturados, y cuando tenemos enlaces dobles o triples, tenemos enlaces insaturados. Para los alquenos, los alquinos, se sigue el mismo procedimiento que para nombrar los alcanos, pero en vez de terminar en ano, terminamos en eno y en ino.
¿Qué hibridación tienen estos carbonos? Saturado se refiere a que la estructura solo contiene enlaces simples. Un enlace. Cuando tienes más de un enlace, hablamos de que son insaturados. Solo se refiere a eso, al tipo de enlace que une a los carbonos de esa molécula. Está bien, este sería sp2 y este sp. Súper bien. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos de alquenos y alquinos. Este elemento tiene dos carbonos en la estructura lineal, dos carbonos, por lo tanto su prefijo es et, y como es un alqueno, porque tiene un doble enlace, se llama et-eno, prop-eno. Ven que aquí vamos agregando un número. ¿Por qué creen que agregamos ese número? ¿Qué creen que es lo que indica ese número? Por la ubicación Por la ubicación de... del doble enlace. Súper bien. Es para ubicar dónde está la insaturación. ¿Ya? No digan dónde está el enlace, porque, por ejemplo, acá hay un enlace, pero es simple. Entonces, este número es solamente para indicar que hay una insaturación en esa parte. Solo para alquenos y alquinos. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando vamos a nombrar? La insaturación, que es doble o triple enlace, tiene que quedar en la numeración más chiquitita. Entonces, por ejemplo, eh, sí, sí, el propino este es un enlace triple. Todos los alquenos son enlaces dobles. Todos los alquinos tienen al menos un enlace triple en su estructura. Ya. ¿Ven acá esta estructura? Yo puedo numerar los carbonos en esta dirección o lo puedo numerar al revés, ¿no es cierto? Puedo ir hacia allá o hacia el otro lado. ¿Por qué entonces yo numero aquí el 1 y no aquí? Porque la insaturación tiene que quedar en la numeración más baja. ¿Ya? ¿Entienden esto? ¿Sí? Súper. Entonces, algunos ejercicios. ¿Qué pasa con el propeno? Lo mismo, pues. 1, 2, 3. O, espera, me voy a borrar todo esto. Puede ser 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Acuérdense que cada puntito, cada esquinita, corresponde a un carbono, incluidas las orillas, incluidas estas orillas. ¿Profe? Ah, claro, no lo pusieron. Pero en ese caso sería 1 propeno. Dígame, En el caso del propino, ¿dónde irían ubicados los carbonos? acá. 1, 2, 3. Oh, gracias. Donde está la insaturación, siempre hay uno al inicio y uno al final. Porque acuérdense que para que haya triple enlace, tiene que haber dos carbonos. Pero bueno, esa pregunta. A ver si tienen razón. Este es 1 propeno. Y este es 1 propino.
Ya. ¿Se atreven a nombrar alguno de estos compuestos? Y aquí dicen 1-pentino. Yo soy bioquímica y doctora en química. Y trabajo en microbiología. De nada. Ya. Como dijo aquí la compañera, 1-pentino. Ya. Aquí está la insaturación, entonces partimos con el primer carbono. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien lo que dijo la compañera entonces? ¿Esto es 1-pentino? Ya, está bien lo que dijo la compañera. Está bien. No sé a qué se refiere Deyanira con el MET, y este es un ciclobuteno, está bien, porque tiene 4, pero falta la insaturación. A veces, cuando les ponen solamente ciclobuteno, por ejemplo, o algo así, y no ponen el 1 antes, es porque puede ser el 1 acá o puede ser el 1 acá. Al tiro voy con la pregunta de Antonio. Por ejemplo, en el propeno y el propino, no es necesario poner, en el propino en especial, no es necesario poner el 1, porque si la insaturación está al inicio de la cadena, se asume que ese es el 1. Yo les recomiendo que siempre igual pongan la numeración, por si acaso. Claro, solamente si está aquí en la esquina. Pero, por ejemplo, si te toca algo como, imagínate que aquí hubiera un enlace. Ahí ya sí o sí tienes que indicar exactamente dónde está. Sí, sí, pues sí, este es pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Cómo se sabe si es alqueno, alcano o alquino? Si no tiene insaturaciones, es un alcano. Si tiene un doble enlace, es un alqueno. Si tiene un triple enlace, es un alquino. ¿Cuál? ¿Este? Dime la letra, Amanda. ¿El D? Es un pentano. Ah, sí, está acá. Si estuviera ahí el enlace, ¿a eso te refieres? Ya. Probemos. 1, 2, aquí inicia el enlace, 3, y ahí está 4 y 5. Si vamos al revés, es 1, 2, 3, 4 y 5. Si partimos desde acá, en esta dirección, el doble enlace parte en 2. Si partimos en esta dirección, sí, está bien el D. El enlace parte en 3, entonces es esta la que tenemos que numerar. Sería 2 pentano, o sea, penteno. Y se escribe así, 2 rayita penteno. De nada. Ya. Y este está bien, 1 hexeno. Esa la voy a dejar de tarea o si alcanzamos a verla al final. Ya. Esos eran los hidrocarburos lineales. También tenemos ramificados, como este de acá. Los alquenos, como los alquinos, pueden tener estructura ramificada. ¿Por qué un
para determinar la estructura base tienen que considerar la cadena más larga de carbonos, ¿ya? Y también las ramificaciones tienen nombres determinados. El prefijo es el mismo según la cantidad de carbonos que tienen, pero cuando es una rama termina en il. Entonces, por ejemplo, con un solo carbono, metil. Por ejemplo, aquí tendríamos un metil. Aquí hay 2 carbonos en la ramita, entonces sería un etil. Propil, butil, isobutil, isopropil, secbutil y terbutil. Estos son los nombres de las ramificaciones que más se usan. Se los anoté ahí también para cuando vayan estudiando las ramificaciones que más se usan. ¿Cómo se determina la cadena más larga de carbonos? Contamos. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí tendríamos 5, o sea, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedaría un metil. Un solo carbono, como es una rama, termina en il. Acá, si nosotros hacemos esto, que es seguir de largo en esta parte, tenemos 5 carbonos y la ramita acá sería un etil. ¿Por qué? Porque tiene 2 carbonos. Entonces hay que quedarse con esta. ¿Por qué? Porque es cuando la cadena base o principal es la más larga. Si hay más de una cadena con igual número de carbonos, imagínense que estas dos tuvieran 5 carbonos, se escoge la que tiene más sustituyentes. Y por sustituyentes se refieren a esto, a las ramitas que tienen. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Sí? 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 Sí, el B anterior era un ciclo. Ciclo, penteno creo, 1, 2, 3, 4, no, buteno, porque tenía un enlace. 1-ciclo buteno. ¿En qué parte te perdiste, Sebastián? Ah, el ejemplo de abajo te dice que con esta ramificación estamos incorrectos, solamente te está marcando la ramificación. Es lo mismo de arriba, pero está marcando la ramita que queda. Los sustituyentes son estas ramas. Tú tienes tu cadena principal y lo que queda fuera de la cadena principal son ramas o sustituyentes. Por ejemplo, esta es un sustituyente, esto es otro. Aquí hay un sustituyente, a veces puede haber aquí otro sustituyente. Son las ramitas que se forman. Por ejemplo, acá si tenemos esta cadena principal, solamente esa, no sé qué le pasó. Ahí tendríamos 3 sustituyentes o ramas, se le dice de las dos maneras. Ya, sigamos. Ya, después, ¿cómo contamos? Ya, determinamos cuál era la cadena más larga, sabemos que queda un sustituyente, entonces, al igual que cuando nombrábamos alquenos y alquinos, el sustituyente o los dobles enlaces tienen que quedar en la numeración más baja posible. Si contamos acá, con este 1, el sustituyente quedaría en el carbono 3. Si contamos desde acá, el sustituyente va a quedar en el carbono 4. Por eso, este va a ser el correcto. Para escribir al final el nombre del compuesto, primero decimos dónde está el sustituyente con un número. Después indicamos el número con un guión de separación y terminamos con la cadena principal, que sabemos que tiene 6 carbonos, por tanto es un ex, y como no tiene ramificaciones, pertenece a la familia de los alcanos, o sea, 3-metilhexano. Cuando tenemos más de un sustituyente en el mismo carbono, por ejemplo, imagínense acá tuviéramos así, no está ese hidrógeno y tenemos otro CH3. En ese caso se nombraría 3
dimetilhexano, porque tengo 2 metiles en el carbono 3. Si tengo 3, trimetil, lo que sea. O sea, tetra. Y hasta ahí llegamos porque si tenemos 4 sustituyentes, no hay una ramificación, pues no hay una cadena. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿A qué te refieres con cómo hizo? ¿Te refieres a si tengo esa estructura que es el isometil? Si hay solamente enlaces simples, es alcano. Si hay algún enlace doble metido, es alqueno. Y si hay al menos un enlace triple, es alquino. Ah, sí, pues, pero es cuando, este es el isobutil, que es así. Claro, pues ahí uno puede poner isobutil, pero este no es un triisobutil. La rama completa se llama isobutil. Este se une a un carbono. Podríamos tener 2 ramas de isobutil unidas a un mismo carbono. Les recomiendo como práctica para estudiar es que todos estos compuestos que les estoy poniendo así, ustedes los hagan igual como ramita. Para que vayan viendo. Sí, todo esto es un sustituyente, completo. Este, por ejemplo, es así. Completo es un sustituyente. Sí, porque el sustituyente es el primer carbono con el que nosotros tenemos. Si este está unido a más cuestiones, todo eso es un sustituyente. Los que están nombrados más arriba son como los clásicos que uno no los nombra como hexagonil o lo que sea. Uno le da un nombre más pequeño, porque son las que más se repiten. Por ejemplo, acá, si tuviéramos una cadena así, imagínense, tenemos acá un carbono, 2, 3, 4, 5. Tenemos un pentano. Y en esta cadena tenemos un isobutil, que es como la patita de pollo que dice la compañera. Entonces, en este caso, en vez de nombrar el isobutil, porque el isobutil se puede nombrar de esta manera, 1, 2, 3, es 3, pero no se me salió esto, 3, prop, 2, metil. O sea, nosotros aquí tendríamos que decir 2, 3, 1, sé que anoté, prop, 2, metil, pentano. Como esto es demasiado largo, se le llama isobutil. Entonces ahí uno diría 2 isobutil pentano. Ah, ¿quieres PPT rayado? Ya. Sí, sí puedo, se lo subo a la misma carpeta. ¿Entiendes, Ashley, cómo se hace esto? Todo esto que vemos acá son abreviaciones para que no queden nombres enormes. Ese es el único fin. Yo tomé orgánica y cuando lo di hacía esto. Rayábamos hartas cuestiones y tratábamos de anotar. Es que imagínate si tú esto lo escribieras así, sería, estos son 3 carbonos de la cadena más larga más un metil. Entonces sería 2 metil
3-propil. Ah, iso es esto. Ah, ya sé de qué estáis hablando. Ya, no, no te confundas, no te confundas. Iso, iso es el prefijo que se le da a esta estructura, a una cadena de 3 carbonos con un metil. Ese es su prefijo, iso. Y butil es porque son 4 carbonos. Solamente eso. Sí, por eso se les vienen todos esos nombres. Fíjate que este también es una cadena así que termina como patita. A esas estructuras como así se les llama iso, ¿sí? No se enreden con esas cuestiones. Aquí uno aprende, esto es memoria, literal es memoria. Ya, cuando tenemos alcanos cíclicos con ramificaciones, nuevamente contamos los carbonos para que todas las ramificaciones queden en la numeración más baja. En este caso queda 1, 2 y 4, y acá queda 1, 4 y 6. Por eso inmediatamente este está incorrecto. ¿Por qué? Porque no queda en la numeración más baja. Yo les recomiendo que la manera más fácil es siempre partir numerando desde donde parte la primera, en especial en los ciclos, desde donde están las dos sustituyentes, las dos ramitas más cercanas. Ahí sí o sí van a tener la numeración más bajita. Porque piensen, acá yo parto desde una y sigo con la que está más lejos. Entonces, evidentemente van a caer en números más altos. Entonces, siempre partir con las ramitas más cercanas. ¿Ya? Lo mismo acá, pues, ¿para qué voy a partir hacia el otro lado dándome una vuelta alta si puedo partir inmediatamente al lado? ¿Qué pasa cuando hacia los dos lados me quedan estos 3 en la misma posición? Ahí yo desempato por orden alfabético. Metil, metil, etil. Etil está más arriba en el orden alfabético, entonces es el que tiene que quedar más bajo. Cuando empatan, en este caso no pasó. Ya. ¿Pueden escribir alguno de estos ejercicios? ¿O prefieren que siga avanzando con la clase y al final vemos los ejercicios? ¿Al final? Ya, ya. Que pensé que se podían enredar con tantas familias y por eso era mejor meterlos como entre medio, pero está bien. Ya. Oh, Benjamín está pero on fire con orgánica. Es entretenido, a mí me gusta esta materia. Ya. Tenemos entonces alcanos, alquenos, alquinos, o sea, elementos hidrocarburos, perdón, lineales. Tenemos cíclicos. Y estos son los aromáticos. ¿Cuál es la diferencia entre un aromático y un cíclico? No, está bien, Benjamín, mira, a mí me gusta esta materia. Los hidrocarburos aromáticos son basados en el benceno. ¿Qué es el benceno? Es un anillo de 6 carbonos con 3 insaturaciones. ¿Ya? Son derivados del benceno solamente. Lo que hace especial a este elemento son estos triples enlaces que tiene adentro. ¿Cómo sé cuál es el primer carbono acá? No se sabe, porque estos dobles enlaces están a la misma distancia el uno del otro. Entonces, si nosotros los vemos con la forma de los orbitales, vemos que cada carbono de estos tiene una hibridación sp2. Y en ese orbital p que no está hibridado, de cada átomo está como aplastado. Estos anillos están aplastados. Entonces están todos los orbitales p cerquita el uno del otro, a la misma distancia. Entonces eso es lo que hace es que los orbitales sin hibridar, todos estos 6 orbitales p sin hibridar, quedan paralelos entre sí a la misma distancia. ¿Qué creen que significa eso? Imagínense, tienen
puros medios pétalos, todos paraditos al lado del otro. Con esta forma en plano. ¿Se les ocurre qué es lo que pasa con los electrones entonces en esa parte? Es muy loco imaginarse esto. Y todo esto lo descubrió una persona, este señor Kekulé, en el 65. Solo en su imaginación. Entonces, en la imaginación de ustedes, ¿se les ocurre qué pasa en estos orbitales que no están hibridados y que están a la misma distancia y en el mismo plano? ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que en esa parte los orbitales no se desplazan entre dos orbitales, sino que se desplazan entre todos esos dobles enlaces. Entonces a esto se le llama un enlace pi deslocalizado. ¿Ven? Tenemos pi localizado y pi deslocalizado. ¿A qué se refiere con que es un pi deslocalizado? Es que ese enlace va a estar ocurriendo entre los mismos 6. Esos electrones van a estar moviéndose entre esos 6 y tú no sabes exactamente en cuál va a estar. ¿Por qué? Porque son todos exactamente iguales. Tenemos las mismas posibilidades de que esté en cada parte. Por eso podemos representar así el benceno. Porque el electrón se puede mover entre todos estos componentes. Este enlace que está acá se puede mover para el lado. Este enlace que está acá se puede mover acá. Y este enlace que está acá se puede mover acá. ¿Cuántas veces? Infinito. ¿Por qué? Porque tenemos orbitales pi deslocalizados. Están todos juntos, no están formando enlace, pero permiten que pase a través de ellos los electrones. ¿Ya? A esto se le llama estructura de Dona. Claro, es que todo esto se está moviendo todo el tiempo. Por eso, si tú te fijas, cuando veíamos como los orbitales, veíamos que eran como así los enlaces pi. En cambio, acá, como tenemos todos estos orbitales en todos lados, en toda la molécula están disponibles, no se logra ver dónde inicia uno y dónde se acaba el otro. Entonces aquí realmente se forma una nube de electrones en toda la estructura por donde se mueven los electrones, alrededor de toda la estructura. Por eso tú no sabes realmente en qué punto está el doble enlace. Por eso se representa de esta manera más simplificado, es que puede estar en todos lados. Claro, es como una especie de enlace metálico en realidad, ¿sí? Si uno lo analiza, podría ser una especie de enlace metálico. Entonces, es muy extraño ver en elementos orgánicos enlace pi deslocalizado, y por eso el benceno es una familia por sí sola. ¿Cómo nombramos el benceno? Tenemos los doble enlaces. Generalmente los van a tener dibujados así, porque uno asume que están en cierta posición, a pesar de que puedan estar moviéndose en todos lados. Si los sustituyentes están colindantes, o sea, uno al lado del otro entre sí, a esa posición se le llama orto. Y acuérdense que el sustituyente queda en la numeración más baja, entonces parte desde ahí los carbonos. Si están con un carbono de separación, la posición es meta. Y si están con dos carbonos de separación o opuestos, porque son 6 carbonos, la posición se llama para. Se los dejé anotado igual al lado para que no se pierdan cuando estudian. Si no tenemos más de un sustituyente, o sea, si solo tenemos un sustituyente en el benceno, se nombra el sustituyente, es una ramita con 2 carbonos, entonces etil benceno. Si tenemos 2 sustituyentes, estos dos, por ejemplo, ¿en qué posición están? Orto, meta o para. Orto, ¿no es cierto? ¿Y por qué aquí parto por el etil y no por el metil? ¿Por qué este es el carbono 1 y no este? Por orden alfabético, súper bien.
Ya, igual les quiere decir que esto básicamente es una parte de la prueba. Ponen estructuras y hay que nombrarla, o a qué corresponde. Entonces es súper fácil. Entonces aquí tenemos 1 etil, 2 metil, benceno. O le pueden poner O adelante, que es solamente la letra de orto, o etil, metil, benceno. ¿Ya? ¿Por qué acá nos comemos o 1 etil, 2 metil? Porque sabemos que el sustituyente define el primer carbono. Entonces, como están en orden alfabético, sabemos que el etil va a estar en el primer carbono y el metil en el segundo. En este caso tenemos uno en posición meta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En este caso, como es exactamente el mismo sustituyente en ambos lados, da lo mismo por cuál de los dos se parte, y es 1,3 dietil, o sea, 2 etiles, benceno. 2 etiles, uno en el carbono 1, otro en el carbono 3. Y lo ponemos como M de meta, dietilbenceno. ¿Cómo lo encontraron hasta ahí? ¿Bien? Súper. La próxima semana vamos a empezar a ver más sustituyentes. Entonces, esta es la base, lo están entendiendo súper bien, así que sí, sí son hartas reglas, pero al final son reglas lógicas, entonces no es difícil de seguir. Ya. Antes de hacer un par de ejercicios, ¿alguien tiene dudas? Profe, Dígame. ¿podría explicar nuevamente la regla cuando del ISO? No ¿Cómo entiendo se por qué aplica le el metió ISO? tanto liso. Es lo más que nunca me habían preguntado tanto por eso. Ya. Son nombres, miren. Espérenme. Es acá. Déjenme ver si esta cuestión se puede borrar para rayar encima. No, no, es que nunca me había, nunca me habían preguntado tanto por eso, me llamó la atención. Ya. Este está acá, un isobutil o un isopropil. Para mí personalmente es más fácil verlo como línea. Entonces el isopropil es así. Y el isobutil es así. Y uno acá. Un carbono, un carbono. No. Ya. Iso se le llama a esto. A eso. A la B, al signo paz. Eso es iso. Si nosotros nombramos esto, tenemos un carbono, dos carbonos y un metil. O sea, tenemos un metil que está en el número 1, 1 metil, y como son dos, etil. Ese es el nombre de esa ramita. ¿Por qué? Una cadena de dos carbonos con un metil en el carbono 1. 1 metil, etil. Pero a todo esto, a los dos metiles que están en este carbono, se le llama iso. Entonces, en vez de llamarle así, nosotros todo eso nos ahorramos anotando iso. Prop, porque son 3 carbonos en total, il. ¿Por qué? Porque es un sustituyente. El isobutil es lo mismo.
Piensen que el sec-butil también. Esta forma del sec-butil es así. Esa estructura se llama sec-butil. ¿Por qué butil? Porque son 4 carbonos, pero en esa disposición. Esto, el prefijo en estos 4 elementos que están acá abajo, te habla de la forma en la que están puestos. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos butil, podemos creer que es así, una ramita. Pero cuando te dicen que es sec, te dicen que no, que tiene una B entre medio. El terbutil es así. Butil podría ser así, tiene 4 carbonos también. 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos. Pero donde tiene una estructura ramificada especial, se le da ese nombre. Claro, o también puede ser dietil. Dimetil. Esto hay hartas maneras de nombrarlo. Puede ser 3-metiletil, puede ser 2-dietil metil. Y eso es para no decir todo esto. Te saltas la explicación completa de cómo están formados. Esta patita, esto, los dimetiles, son un iso. Esa forma, que son 2 metiles unidos a algo, es un iso. Acuérdense que el sufijo viene de la cantidad de carbonos, pero en este caso, como son ramas de una cadena principal, estos 4 casos particulares, el prefijo hace mención a la forma que tiene, a la estructura, porque en este no necesitamos nada de eso, porque es una línea. Pero en cambio acá, a todo esto, nosotros le podemos decir, a estos 3, les podemos decir butil. Si no te ponen algo adelante para tú saber qué forma tiene, todos son así, exactamente como el butil. 4 carbonos derechos. Todos estos prefijos son para la forma que se tiene. ¿Les quedó ahí claro o todavía no? No, no, eso no es solo para decir dimetil o etil o nombrarlo completo, es para saber que no es una rama lineal, que es una rama con forma, es una rama ramificada. Si se fijan, ustedes tienen aquí ramas lineales y ramas ramificadas o con forma. Entonces tienen que agregarle acá algo, porque imagínense tuvieran, no, esto no puede tener forma. Los propiles pueden tener forma, los butiles pueden tener forma. ¿Por qué? Porque estos 3 carbonos se pueden ubicar de distintas maneras. 4 carbonos, vemos que hay varias maneras de ubicarse de 4 carbonos. ¿Te queda claro, Ashley? ¿Sí? Súper. Ya, entonces hagamos un par de ejercicios. Eso ya lo habíamos hecho. Acá. Hagamos los de benceno primero, que terminamos más rápido. ¿Cómo le llamamos al compuesto A? Acuérdense que los bencenos hay 2 maneras de nombrarlo, entonces no necesariamente van a estar nombrados igual. ¿Ese es el A, Benjamín? Ya, hay un error. ¿Cuál es el error? Ya.
¿Cuáles están haciendo? Pueden aplicar orto meta para especificando a qué par de compuestos están asignando. Ya, vamos por el A. Espérenme. Ya, yo también soy dispersa, chiquilla, entonces si me empiezan a decir todos los nombres me enredo también. Vamos por orden, que me pierdo. Ya, estamos en el A. ¿Cómo se llama esta ramificación? Sí, sí, de a uno, de lentito, yo no soy multitrabajo. Ya, etil. Dos carbonos, etil. Entonces ahí, etil. ¿Cómo se llama el palito solo? Metil. Ya, ahí está el extra en caso de... Oh, estoy escribiendo en mi computador, por eso está tan horrible mi letra. En orden alfabético, ¿cuál de estos dos va arriba? ¿Cuál va primero? ¿Metil o etil? Etil, ¿no es cierto? Si va etil primero, aquí va nuestro primer carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. ¿Por qué no voy hacia el otro lado? Por la numeración, ¿no es cierto? Tienen que quedar las ramitas lo más bajo posible. Entonces, en este caso nos quedan las ramas lo más bajo posible y las insaturaciones también nos quedan lo más bajo posible. Entonces, partamos nombrando. Primero las ramas. Tenemos. Hoy. Que estoy tontita, esperen un poco. Ya. Estamos en el A. Primero los sustituyentes en orden. Etil es más bajito, entonces tenemos 1,2. ¿Y esto qué es? ¿Cómo lo nombro cuando son dos? Dietil. Después tenemos un 3-metil. Las insaturaciones la podemos nombrar de dos maneras. Esto es un benceno. ¿Cómo nombramos entonces las insaturaciones? Nombramos las insaturaciones. Súper bien, no porque es benceno, no se nombran las insaturaciones. Aquí terminamos con benceno. Como los dietiles son los sustituyentes más chiquititos, ¿en qué posición están? Orto, meta o para. Orto. Ahí está el primero. Ya, ¿cómo nombramos el segundo? ¿Dónde partirían ustedes la numeración? Desde la primera ramita, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas ramitas tenemos? O partamos al tiro. ¿En qué posición están las ramitas? Están orto, meta o para.
orto, ¿no es cierto? Porque están colindantes. Entonces, orto, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Esto cómo lo nombro? Cuando son 3. Tetrametil. También lo pueden encontrar como trimetil, pero más correctamente es tetra. Pero estoy segura que esto es griego, latino, algo así, no estoy segura cómo es el nombre. Oh, tienes razón, perdón. Tienes razón. Tri, sí. Gracias, Katiray. Ya, metilo-etil. Metil, ¿y con qué terminamos? Benceno. Ya, tómense como 2 minutos para ustedes nombrar esto y lo ponen en el chat. El C, ¿cómo queda? ¿Alguien lo tiene? ¿El C? Háganme feliz, chiquillos, que le está saliendo súper bien hasta ahora. Orto, ya. Ya, vamos nombrando de a uno. Todo en UPAC es orden alfabético. Entonces, aquí tenemos posición orto, pero tenemos, o sea, orto, pero también tenemos para. Entonces, partimos sí o sí con orto. ¿Por qué? Porque si partimos con para, la numeración va a quedar más lejana. Porque tendría que ser 1, 2, 3, 4. No importa, si esto es práctica. En cambio, acá 1, 2, partimos inmediatamente con 2. Acuérdense, cuando hay dos juntitos colindantes, siempre parten por ahí. Van a quedar más bajos todo el tiempo. Ya. Orto, entonces. ¿Cómo seguimos? Los sustituyentes. ¿Cuántos sustituyentes hay? 3 metiles. ¿En qué número están? Como tenemos orto, están 1, 2 al tiro. ¿Y este qué número es? 4. Si partimos hacia acá, si partimos... Ay, ¿por qué no puedo dibujar ya? Acá. Si partimos hacia acá, queda con 4. Si partimos hacia acá, queda con 5. Como tiene que quedar en la numeración más baja, este se elimina inmediatamente y gana este. Entonces 1, 2,4. Trimetil y terminamos con benceno. Acuérdense, siempre es ortometapara, a menos que no les digan ortometapara. Después la numeración más chiquitita de los sustituyentes. Después explicar qué sustituyentes son. Y terminamos con la familia, que en este caso es benceno. Es que es más ¿Profe? difícil ver ortometapara cuando son más de 2 sustituyentes. Porque en general, ortometapara se ocupa más que nada para cuando hay 2 sustituyentes. Cuando hay 3 sustituyentes, puedes no ponerlo nomás. Lo más correcto según la UPAC es poner, si es que hay orto, siempre orto es el primero. Si no, va también en orden alfabético, orto metapara. Porque también piensa que el orto siempre te va a dar la numeración más baja.
Sí, pues siempre te va a dar la numeración más baja. Entonces sí o sí partes en orto. Partes en posición orto. Acá no, po. Acuérdense que lo que gana por sobre todas las cosas en orgánica es que los sustituyentes queden, o los enlaces en el caso de los alquinos y alquenos, queden en la posición más bajita. Es que si va al meta, lo tendrías que meter acá adentro. Pero como ya estás diciendo que está en 4, se sabe que está meta con respecto al carbono 1. No, porque se sabe. Si dijiste que está en el 4, está en meta. Por eso el orto meta para tampoco es tan necesario ponerlo, porque si tú pones 1, 2, que hay ahí 2 metiles, se sabe que esos dos están en posición orto entre sí. Ahí. Orto 1,2, meta 4, trimetilbenceno. Pero igual quédense con que generalmente cuando hay más de 2 sustituyentes en el benceno, no se tiende a nombrar orto meta para, solamente se numera y se explica, porque ya se asume que están en esas posiciones. Ya, el D. ¿Cómo lo nombramos? El segundo que pusiste, Catalina, es el más correcto. Cuando es meta, orto o para, solamente al principio pones la inicial. M de meta o de orto, P de para. Pero súper bien, chiquillos. Se lo voy a guardar como, como PDF esto, para subirles con las rayas que querían. No sé si se ven las rayas en realidad cuando uno guarda esta cuestión. Sí, y ahí se los voy a subir con rayitas. Ya, chiquillos, ¿alguna última duda antes de ir a descansar? Este PPT ya está en la página. Ya. ¿No hay duditas entonces? Ah, mira, no sé cómo se mandan mensajes, Ashley, pero es porque estoy como preparación ética. El preparación ética está. Voy a revisar. ¿Hay dos? Ya, te voy a buscar. Te voy a buscar y te mando un mensaje. Sí. Espera, te voy a sacarte una foto ahí para que no se me olvide. Ya, te busco y te mando mensaje. Ya, chiquillos, quedamos hasta hoy entonces. Ojalá hayan aprendido. Yo creo que sí, porque respondieron súper bien. Así que muy bien, me alegro mucho. Voy a tratar de hacer la clase antes para poder subírselas antes, pero yo en general
no la hago tan antes, por eso no se las subo con más anticipación. Que les vaya bien. Nos vemos. Buen fin de semana, cuídense. Ustedes también descansen.